Amigos y amables televidentes e internautas, gracias por estar aquí con nosotros una nueva vez en Tal y Como Es. Como siempre, a nuestro lado, la inteligente y dinámica Arelis Mejía. Arelis. Todo excelente, Miguel, todo muy bien. Esperando el nuevo año, con cada una de esas personas que se conectan con nosotros todas las semanas. Bueno, hemos sido consistentes eh, atacando y confrontando al presidente Luis Abinader con la haitianización del país por razones que entendemos que él se comprometió a eliminar el primer año y no ha sido así. Pero eso de ninguna manera significa que estemos en contra de nuestro presidente de una manera rampante. No, no, de ninguna manera. Y en esta ocasión queremos destacar la alta probabilidad de que el presidente ha sido engañado. No solamente en el caso Senasa, han habido otros casos. Y hay que destacar eso, porque hay que ser justo. El presidente ha demostrado, eh, a pesar de que la oposición trata de demostrar otra cosa, porque la oposición está manchada de corrupción y de casos personales. Entonces ellos quieren hacer del presidente cada vez que encuentran una oportunidad como oposición al fin, atacar al presidente, porque saben que su figura es sólida y que el afecto que tiene la población por el presidente Abinader es altamente porcentual. Estamos hablando de cerca de un 81%. Entonces, a eso hay que golpearlo. Y entendemos eso. La oposición tiene que hacer su trabajo. Ahora, en lo que estamos hablando en este momento es qué pudo haber pasado en el caso Senasa sin cubrir lo que han cubierto otros medios, no es necesario, en el sentido de cómo fue engañado el presidente. Y vamos a analizar también qué es un presidente y a qué se dedica. Yo pienso que, así como dices, Miguel, es importante entender cómo llega Luis Abinader al poder. Acuérdate que no es lo mismo promesas de campañas a tú tener que estar manejando una situación ya con datos específicos de dónde está la nación, porque hasta que uno no llega a la presidencia, ninguna desinformación se le va a desglosar. En ese momento, entonces ahí se tiene que sentar el presidente y ver exactamente qué fue lo que le dejaron, cómo va a manejar la situación basado en las promesas que ya había hecho de campaña. Entonces aquí tenemos un Luis Abinader que habla de que, por ejemplo, ese problema de la haitianización de la República se podía corregir en un año. Ahora él entra a la presidencia y se da cuenta que esa presidencia viene con una lista de compromisos previos que ya existían y los cuales él no se podía deshacer. Asimismo, podemos hablar de varios contratos, como por ejemplo ese contrato del peaje, que tuvo él que manejarlo y ver cómo podía lidiar con esa situación, cuestión de que el contrato no fuera tan dañino para la República Dominicana. Me refiero al peaje sombra. Son ese tipo de cosas que como presidente, ya como la persona que está encargada de todo lo que tiene que ver con la República Dominicana, bueno, se tuvo que sentar, se tuvo que ver, ok, qué es lo que nosotros podemos hacer, cómo lo vamos a poder manejar. Y hasta ahora podemos ver que nosotros responsablemente entendemos que se podía hacer tal vez un poco más o diríamos menos en cuanto a ese caso de la haitianización de la isla y por ende sí, nos vamos a las cosas que están ocurriendo, o sea, no es que nos estamos inventando de que lo que está ocurriendo no está ocurriendo en cuanto a la cantidad de personas que han entrado a la República Dominicana descontroladamente. Pero ahora también vemos, Miguel, que cuando llega esta nueva embajadora, entonces empieza a hablar de muchas cosas que tal vez o que en verdad nosotros no sabíamos, como por ejemplo, cómo el partido del Partido Demócrata, en este caso en sí el gobierno de Biden, había obligado
no solamente a la República Dominicana, sino a muchos países más, para que tuvieran que continuar con esa agenda del 2030, un mundo sin fronteras, esa agenda de género y cada una de esas cosas. Podemos decir esa parte, Miguel, y entender que a veces no es solamente lo que tú quieras hacer y como tú entiendes que tal vez lo puedes hacer una perspectiva distante. No es lo mismo estar ahí adentro y saber exactamente qué todo lo que se está moviendo. Sí, y también tenemos, Arelis, que aclarar que un presidente es una persona, un ser humano, y que está en una oficina del Palacio Nacional. Mientras las demás autoridades están cada uno en sus lugares de acción y desenvolvimiento. Por eso que los presidentes usualmente los lunes se reúnen con el gabinete y cada dirigente de gabinete, ¿verdad? O ministros le rinden un informe al presidente de cómo andan las cosas. Si el director de un departamento es responsable y transparente, bueno, le dice al presidente lo que es. Entonces, los asesores toman nota. Pues son los asesores que se juntan con el presidente y detallan lo que aconteció en esa reunión. Pero ¿qué pasa si el ministro no le dice la verdad al presidente? Y si el ministro tiene un conglomerado a su alrededor de diferentes dependencias que se han puesto de acuerdo para decirle tal o cual cosa al presidente. Pero el presidente tiene que creerle. Porque el presidente no tiene otra opción. No, esos son sus ¿Verdad? asesores. Esos son sus asesores. ¿Qué es lo que tenemos que poner entre comillas? Que aquí hay algo que aprender. Que usted tiene primero que pensar quiénes van a ser sus asesores. Y pensar quiénes van a ser sus nombrados, los ministros que usted va a nombrar en cada dependencia del Estado. ¿Sabe por qué? Porque posiblemente usted coja a su mejor amigo, el que usted piensa que no le va a fallar. Sí, pero en política no se piensa así. En política, en los Estados Unidos, a usted lo nombran, pero le ponen al lado uno que lo está chequeando. Entonces, usted puede mentir todo lo que usted quiera, pero eso le dice al presidente, está mintiendo. Entonces, la gente se cuida de eso. Y pienso que esta es la experiencia que tenemos que aprender del presidente Abinader y esta situación, porque claramente al presidente se le engañó y él creyó en esta gente porque lo creía confiables y se olvidó que el poder no tiene amigos. ¿Eso parece una torpeza? No. El poder es el poder. No tiene amigos. Entonces, por eso hay que crear mecanismos para que el que intente mentirle usted inmediatamente se dé cuenta. Y usted lo destituye, sin problemas. Vamos a ver este vídeo donde claramente queda esclarecido que tenemos un excelente ciudadano y un hombre probo y que entiende que cuando las cosas están mal hay que señalarlas y hay que decírselas al país. Señor director. Eso está provocando una situación porque en este gobierno no hay complicidad con la droga. Esa es la diferencia. Y eso está provocando acciones. Acciones que las vamos a enfrentar donde sea y como sea. Porque aquí no va a haber, como yo dije ayer, una paz mafiosa para decirle a los delincuentes, mira, estate tranquilo y llévame las cosas mejor. No, aquí no. Aquí se va a acabar eso. Como hemos también enfrentado la corrupción administrativa. Yo pienso, Miguel, que basado en tu análisis, Luis Abinader lo que tiene un grupo de enemigos alrededor, porque cuando vemos muchas de las cosas que están ocurriendo, específicamente alrededor de ese caso que está arropando todas las redes y cada canal allá en la República Dominicana, podemos ver que de ser así, Luis Abinader y su mandato en general o su gobierno tiene que asegurarse que
ese proceso de depuración de las personas que están poniendo en cada una de estas posiciones es un poco mejor. Y así como dices, aprender la lección y asegurarse de que en verdad a su alrededor tiene personas que son capaces y que están haciendo las cosas correctamente. Pero, por ejemplo, yo veo también que muchas de esas personas es lo que tienen compromisos. Así muchas veces tuve personas que han contribuido en su campaña, que han trabajado en diferentes áreas dentro de su campaña, pero cuando llega ya a la parte donde él tiene que nombrar a alguna de esas personas, yo pienso que aquí es que está el problema grave, porque yo te puedo asegurar que en cada una de esas personas habían ciertos conflictos de intereses, donde tú no deberías de estar haciendo negocios con el gobierno y la mayoría de los diputados, de los senadores, representantes que tenemos ahí, Miguel, no solamente son diputados, son empresarios haciendo negocio con el gobierno. Y ahí hay un conflicto de interés. Y es la primera parte, ahí es donde hay que enfocarse. Ahora mismo, con cada una de esas personas que están ahí nombradas y aquellas que han sido elegidas también, porque estamos hablando, ok, esas son las que él ha nombrado, pero muchas de estas personas que fueron elegidas también por el pueblo, a esa gente hay que depurarla. A cada uno de ellos tienen que asegurarse que no existe ese conflicto de interés, porque de otra manera esto nunca va a acabar. Esa gente van a ir a hacer sus propios negocios, no a representar al pueblo, ni asegurarse de que las acciones que ellos están o los trabajos que ellos están haciendo van a favor del pueblo, sino que van a ir a lucrarse con los fondos del pueblo. Y eso hay que empezar a hacer ese trabajo. Ahí hay una deficiencia grande en el gobierno. Mire, hay un listado altísimo, porque la drogadicción, el hecho de que nosotros tengamos un narcoestado, muchos lo señalan así, eso no es nuevo. Porque hay un listado grandísimo. César Abusador, Arturo del Tiempo. La lista es larguísima. Narcotraficantes del mundo entero que hicieron incluso viviendas, se trasladaron a vivir a la República Dominicana, tenían generales trabajando. Dentro de ellos hay 3 ex generales que trabajaron de cerca con Leonel Fernández, quienes dirigían el narcotráfico. Todo eso está ahí. Quirino. O sea, todo está ahí. Y este gobierno, después de 20 años de todo ese desastre que vimos, de acallamiento, 274 casos de sometimiento de corrupción y robo contra el erario público fueron sometidos a la Procuraduría en el gobierno de Leonel Fernández. ¿Tú sabes qué pasó con todos esos casos? 24 solamente pasaron al Poder Judicial. De esos 274, solamente 24 pasaron. De los 24 que pasaron, incluyendo el de Félix Bautista, no al lugar. O sea, ahí no se condenó a nadie. Porque había una mafia encerrada del partido y del gobierno. No estamos defendiendo lo que está pasando ahora. Estamos analizando porque hay que traer las cosas para entenderlas. ¿Y qué hacen los narcotraficantes? Que brincaban de gobierno en gobierno. Y aquí está la debilidad. La gente llegaba, pagaba sus campañas, pagaba campañas a otros, síndicos, concejales, allá le llaman alcaldes, regidores, senadores, senadores, todo. caían, en gracia, se apoyaban uno a otro y a la gente sabemos cómo le dan el dinero al pueblo para que voten. Hay que aprender de eso. Porque yo pienso que no es tan difícil que venga un candidato y el partido, en este caso hablo del Partido Revolucionario Moderno, pues con nosotros no hay nada que hacer. Debe crear un mecanismo, un procedimiento. Debe su lista de propiedades, porque lo otro pertenece al Estado. Estoy hablando del partido. Hábleme de sus entradas, de sus ingresos. ¿Dónde usted vive? ¿Qué usted hace? ¿A qué se dedica? Repito, no declaración jurada, porque los partidos no son el gobierno. Y usted tiene una idea, esa persona le gaguea o no le puede explicar. Y usted sabe que eso no puede ser.
No, no que no puede ser, Miguel, que no debería de aceptar fondos de esas personas. Por eso me refiero que Sí, de aquí hay que aprender de esta claro, experiencia. claro, sí. Porque ya lo hecho está. Pero Ya ahora, son senadores, regidores, sí, sí, diputados. sí. Bueno, pero esas personas no tienen que tener una declaración jurada también. Esas declaraciones juradas nunca ellos las someten. Eso No es hacen así. lo que tienen que Eso es hacer. correcto. Entonces, lo que yo digo, Sí. tenemos que tomar los procesos ya existentes y fortalecer esos procesos, porque si no se hace eso, vamos a seguir con el mismo problema, donde tú tienes un grupo de personas que, aunque fueron elegidos por el pueblo, no cualifican porque tienen conflicto de intereses. Entonces, te dan una declaración jurada de X cantidad y en menos de un año o un año ya esa persona ha triplicado la cantidad que tiene con un salario que ellos saben cuál es el salario porque es un empleado público. Y hay un mecanismo que no falla. Como hacen las logias. Van a su casa. Cuando me refiero a su casa, me refiero al área. Van al área. Sin que nadie lo sepa. Y van, ¿verdad? De manera alterna, preguntándole a la gente que está en la calle o a vecinos. ¿Usted conoce a esa persona? ¿Qué usted oye de él? ¿A qué se dedica? Y la gente sabe. El barrio sabe. Y cuando usted hace ese tipo de cotejos, esos cotejos lo llevan a decir, eso no puede ser. Vamos a darle a ver el próximo vídeo para darle conclusión a esta participación que hemos tenido esta tarde. Señor director. Aquí hay que respetar la ley, sea quien sea, empezando por el presidente de la República. Y más en estos momentos tan difíciles. No hay rango aquí que pueda estar por encima de la ley. Y que quede claro. Creo que no hay más nada que hablar. No, de nuevo Miguel, creo que el problema está en que esos procesos no se llevan a cabo como tienen que ser. Yo te puedo asegurar a ti que si se hace en verdad una depuración de cada una de esas personas que están trabajando para el gobierno, te voy a decir que ahí se van a ir muchos. Y se tiene que hacer. Esto se debería, porque tú sabes dónde yo tengo problemas, Miguel, cuando tú tienes un partido o un presidente que llega allí hablándote a ti de que no va a haber impunidad para toda esta gente, que aquí, como él dice, no hay rango cuando se trata de la justicia o de la ley, todo el mundo debe de cumplirla, pero vamos por lo más simple, ¿cuáles de ellos han sometido correctamente su declaración jurada? Empecemos por ahí, por cada uno de esos senadores, cada uno de esos diputados y así sucesivamente. Porque, de nuevo, te puedo decir que cuando empezaron, ahora, 4 años después, que la mayoría de ellos fueron reelegidos, tú vas a ver que han triplicado su riqueza. Todos. Pero por encima del 90%, todo el que somete declaración jurada no dice la verdad. Ahí La está. ocultan, la Sí. empañan. Pero, ¿qué procesos existen? Que Eso es lo que me queremos, refiero. Arelis, desearles una feliz Navidad y decirles que apoyen a este presidente. Este presidente está dando señales de haber agarrado un país podrido y ha tratado de hacer lo mejor que ha podido. Así es que vamos a apoyar a nuestro presidente. Gracias por su sintonía. Dios la bendiga y hasta la próxima, en Tal y Como Es.